próximo programa invitamos al señor Miguel Calderón para que exponga la conferencia Procesos del Licenciamiento de los CIE. El señor Miguel Calderón es bachiller en Lingüística Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster del Instituto Caro del Cuervo, tiene un diplomado en Gestión de los Recursos Humanos en las organizaciones, ha sido gerente corporativo del Proyecto de Desarrollo Educativo del Instituto Continental. Actualmente es director de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedo. Nos recibimos con un caluroso aplauso. Comentar a propósito de las palabras de Luis, muchas gracias por la recepción tan cálida que tenemos el día de hoy. Primero, sí, recalcar que como Ministerio de Educación, tanto en la gestión anterior que me tocó también dirigir la educación tecnológica, técnico-productiva y también artística, tuvimos un largo trabajo donde nos acompañó mucho el sector privado, ¿no? Asiste Perú y otros institutos privados también importantes, muchos expertos, para sacar adelante la ley de institutos y de escuelas. Como hoy en la mañana tuvimos una videoconferencia con una experta española que sin ningún apasionamiento ha leído la ley, ha leído los pilares de la reforma, y señala así efectivamente que hay muchas luces dentro de lo que es la ley, pero también hay algunas sombras, y yo creo que esos son los temas que tenemos que seguir trabajando para, digamos así, en un plazo prudente comenzar a mejorar, a perfeccionar todos estos procesos que estamos implementando el día de hoy. Yo he vuelto desde diciembre del año pasado a esta dirección y ha habido como un vacío en mi vida, ¿no? O sea, dejé la ley, pero llegué y ya había un reglamento, y no solamente un reglamento, sino también lineamientos para lo que es el licenciamiento y lineamientos académicos, y ya con un proceso de licenciamiento en marcha. Hemos encontrado un equipo realmente fuerte. Como decía yo, en algunos casos encontré pues a Messi de arquero. A nadie se le ocurre poner a Messi de arquero, ¿no? Entonces hemos movido algunas fichas y el día de hoy me acompañan las dos directoras de línea de la Dirección General, la señora Diana Jauregui y la señora Billy del Pino, ¿no? La primera encargada de esta gran misión que es el tema del licenciamiento, y no solamente ellos, sino también de la supervisión y de la fiscalización que tenemos que hacer hacia adelante, y Billy a cargo de todo lo que es el tema pedagógico. Como decimos nosotros, hablamos por telepatía, pensamos lo mismo al mismo tiempo sin decir una sola palabra. Hemos amalgamado un equipo bastante compacto, en el cual tenemos una convicción, la convicción de la flexibilidad, de poder adecuar todos los procedimientos a lo que es el bien común, ¿no? Y esta alianza, ¿no?, que ha mencionado Luis, y que tenemos, y este compromiso que tenemos con las instituciones privadas y las instituciones públicas, van a ser permanentes, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer ahora, y venimos haciendo, es ajustar los procedimientos precisamente para que podamos cumplir con este mandato de la ley, con este mandato de reglamento. Ha mencionado Luis, y esto es algo, digamos, que lanzo y que yo quiero que ustedes entiendan, por qué tenemos que ajustar algunos temas. Hay efectivamente un número extraño, ¿no? Lo he mencionado, creo que son 797 instituciones con código modular, ¿no es cierto? Algunas fuentes nos dan esa totalidad, digamos así, de instituciones educativas privadas en el nivel superior tecnológico, lo cual no necesariamente corresponde con la realidad, y precisamente el proceso de licenciamiento, al llegar a su fin, nos va a permitir tener una fotografía real de cuál es realmente la oferta de instituciones educativas y de carreras que tenemos a nivel nacional. Y ahí ya estamos hablando de una falencia del sector público, de tener al 100% una información totalmente fidedigna. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de los plazos, ¿no? Ustedes no se preocupen como institutos, que si ustedes presentan su expediente, nosotros tenemos 90 días hábiles por ley para resolverlo, ¿no? Si el día 91 ustedes ya tienen el silencio administrativo positivo, por lo tanto, si hacemos nosotros modificaciones en el cronograma, es más por un tema de oportunidad que hemos visto en relación al cronograma. Por ejemplo, creo, si mal no recuerdo, Diana,
el primer grupo era de 35 institutos que tenían que presentarse hasta los últimos días de enero, y de ellos se presentaron solamente 8. ¿Sí? Entonces, ¿por qué extendimos? Y eso yo creo que generó algunas alarmas, ¿no? O sea, porque evidentemente se publicó un cronograma y muchas de estas instituciones, oye, o sea, no me enteraba, ¿no es cierto?, de que me tocaba. ¿Cómo hacemos? No había un procedimiento de cierre, ¿no es cierto? Porque si tú no te presentas a tiempo en tu cronograma, entonces tienes que dejar de dar el servicio educativo. Entonces, uno que se imagina en ese momento, o sea, que vamos a ir Diana y yo con una cinta amarilla a ponerla, o sea, esa no es nuestra función. Sencillamente se quita digamos, la autorización, ya no pueden dar el servicio educativo. Ese procedimiento de cierre lo estamos trabajando también, es digamos, un mandato que tenemos y tenemos que trabajar, por eso ampliamos el cronograma. En segundo lugar, y efectivamente en la introducción que hacen, tenemos pues informes bastante voluminosos, bastante detallados, con muchos antecedentes, ¿no? Eso toma tiempo, ¿no? Y el procedimiento que estamos encontrando el día de hoy nos va a llevar que esto, si los 790 y tantos institutos se presentan de acuerdo a cronograma, vamos a estar acabando el proceso de licenciamiento en el año 2025 aproximadamente, ¿no? Entonces, me parece que es demasiado tiempo, ¿no? O sea, creo que tenemos que de manera conjunta, ¿no es cierto?, y con el apoyo de todos, ver cómo podemos mejorar este proceso, y no cuento todavía el ingreso de los institutos públicos que no tienen cronograma, y que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que sí hay institutos públicos, y hay varios, y he conversado con varios directores que ya pueden presentarse al proceso de licenciamiento, ¿no? Y muchos otros, ¿no es cierto?, que no tienen, como todos sabemos, las condiciones básicas, ¿no? Hace ya algunos años hicimos un estudio de cuáles eran las condiciones básicas, ¿no es cierto?, a partir de algunas variables, y vimos que del total de institutos habría en un promedio entre 17 y 25 que podían cumplir las condiciones básicas, pero el resto o tenían falencias en algunas condiciones, u otros estaban realmente en una situación preocupante, ¿no? Tenemos una estrategia ahí que queremos poner en práctica este año. Como ustedes saben, en octubre hay elecciones regionales, ¿no? Entran nuevos presidentes regionales y queremos empalmar esa oportunidad con el licenciamiento de los institutos públicos. Y el primer día que asuman, decirles a los gobiernos regionales, que como ustedes saben son los responsables de la gestión de los institutos públicos, decirles que entran al licenciamiento y que en sus 4 años de gestión es probable que varios de sus institutos sean cerrados. Así que los vamos con eso, ¿no es cierto?, a incentivar de manera perversa a que inviertan en los institutos públicos en sus 4 años, porque si no, el presidente que entra, señores, en su gobierno se cerró el instituto público de tal región, ¿no? Entonces, es una forma, yo creo, es en un momento político que a veces puede ser una traba, ¿no es cierto?, porque no hay continuidad, pero en este caso, coincidentemente, vamos a tener la oportunidad de trabajar con cada gobierno regional un compromiso de inversión de 4 años para que los institutos puedan licenciarse en ese lapso, ¿no? Entonces tenemos varios retos por delante. El licenciamiento, básicamente, ha habido algunos cambios en relación a la ley anterior. Esto nos tocó analizarlo con matrices algo complejas, ya estoy hablando de hace 2 años y medio aproximadamente. Hay algunas variaciones en cuanto a lo que es la creación, por ejemplo, la habilitación para prestar los servicios educativos. Hemos modificado las responsabilidades de supervisión, lo mismo con fiscalización, ¿no es cierto?, reservando esa competencia para el Ministerio de Educación. Lo mismo a través de la ley, y esto muchos de ustedes ya conocen, hemos establecido parámetros para lo que es la sanción, la gestión de la oferta educativa. En el caso de la nueva ley establece la Educatec para el caso de las escuelas tecnológicas. Es un tema que hemos estado trabajando hoy en la mañana con algunos expertos, y la idea ha sido crear un organismo, un pliego, ¿no es cierto?, que pueda establecer una red de escuelas públicas que sean gestionadas por un pliego a través de unidades ejecutoras, y es todo un proyecto que se tiene a futuro y que ojalá que en algún momento lo podamos comenzar a concretar.
En el régimen académico hay la inclusión del grado de bachiller técnico, ¿no?, para las carreras de profesional técnico. Yo creo que es uno de los temas, ¿no?, de reconocimiento académico a los chicos que estudian una carrera en los institutos. Y un tema que sí, o sea, ha podido ser una ley aparte, pero que decidimos trabajarla en un solo paquete, es establecer la carrera del docente de instituciones públicas, ¿no? Como ustedes saben, el docente público quedó en el aire por muchos años, suspendidos algunos derechos laborales, sin, digamos, incentivos para la promoción, o sea, estuvieron, digamos, abandonados, ¿no? Y con esta ley, digamos que comienza a promoverse, ¿no es cierto?, que primero que entren personas con perfil más idóneo a lo que es la carrera pública, y por otro lado comenzar el relevo generacional, porque un gran porcentaje de nuestros profesores de institutos tecnológicos superan los 55 años, y atrás no vienen muchos jóvenes. O sea, ahí tenemos un problema que en los próximos 7 u 8 años tenemos que solucionar, hacer atractiva la carrera para que profesionales, ¿no?, especialistas o también docentes vean atractiva la carrera pública y puedan, digamos, tener esa aposta generacional. Las condiciones básicamente las hemos dividido en cinco partes: la gestión institucional, la gestión académica, infraestructura de equipamiento, personal docente y previsión económica. Más que entrar a los detalles, porque yo creo que muchos de ustedes, como ya deben haber presentado expedientes, ya saben más o menos de qué se trata todo esto, yo les voy a señalar algunos temores que tenemos en relación a estos puntos aún, y que hemos ido recopilando a propósito de la promulgación del reglamento y de los lineamientos académicos. Primer convencimiento: yo creo que tenemos que ir hacia una mayor flexibilización de algunos de estos temas, sobre todo, y algo a mí que me preocupa, que me ha generado desde que salieron los lineamientos académicos, no solamente insomnio, sino también algunas pesadillas, y es por el tema de la flexibilidad. Yo creo que acá hay un tema que se basa en la experiencia, y todos ustedes que están metidos en este negocio lo saben perfectamente. No es igual una malla curricular de TechSoup que de Avances, ni de IPAE que del Toulouse-Lautrec. No es lo mismo la oferta que da Senati o cómo estructura sus cursos y sus módulos y su educación dual, por ejemplo, ¿no?, en la parte, digamos, institucional, que lo que hace el Instituto INLOC o el Instituto del Colegio von Humboldt en el tema de la educación dual, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, y hemos estado incluso ayer con el equipo pedagógico revisando nuestra propuesta, ¿no es cierto?, la propuesta o los lineamientos académicos, y todavía los vemos demasiado receta, nos lleva demasiado a un modelo que lo que nos genera es lo que yo encontraba antes incluso del análisis de la nueva ley, que era: cumple con el ministerio, pero haz lo que te exige la demanda, ¿no? ¿Esto qué significa? Antes, ustedes recuerdan, antes de la modificación de la ley y del reglamento de la ley anterior, el ministerio daba la receta hasta de cuántos módulos genéricos, generales, no recuerdo cómo le llamaban, ¿no es cierto?, eran como 14, y si tú sumabas las horas de todo eso era 1/3 de la carrera. Estaba medio ambiente, economía política, ¿no es cierto?, empleabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando uno iba a un instituto público o privado, ¿no es cierto?, uno veía el módulo de medio ambiente y el contenido real era mecánica, o era bromatología, ¿no?, o era introducción o alguna ciencia básica relacionada a la administración o a la contabilidad, porque les faltaba horas, ¿no?, y no era pertinente, digamos, ese módulo en relación a lo real. Entonces, cuando uno iba a un instituto decía: bueno, ¿cuál es tu malla? Y te mostraban la malla oficial. No, o sea, la verdadera, o sea, la que de verdad aplicas, y pum, te sacaban la verdadera, que era mucho más coherente, mucho más vinculada a la demanda, etc. Entonces, el espíritu de la ley, de la nueva ley, el espíritu del licenciamiento, tiene que ser que los institutos digan realmente lo que hacen.
y que en los esquemas de los lineamientos académicos puedan caber todas las propuestas. No es igual construcción civil que informática, pues. O sea, no podemos estructurarlo de manera... Ayer hemos estado con el equipo pedagógico comparando diversas experiencias, cómo estructuran los módulos. Nosotros estamos obligando a que el módulo sea primer módulo, segundo módulo, tercer módulo, primer año, segundo año, tercer año. Pero si uno va aquí nomás, no voy a citar ni siquiera Corea, aquí a Chile, entren ustedes al Instituto Tecnológico de la Universidad Católica, se llama DUOC, vean ustedes una malla curricular, hay módulos paralelos, vinculado totalmente a procesos, y es diferente a lo que hace INTECAP en Chile o es diferente a lo que hace una institución tecnológica de otra naturaleza. El currículum, los lineamientos son mucho más abiertos, ¿sí? Y no están necesariamente tan atados a lo que es el referente productivo que nosotros le llamamos catálogo, ¿no? Y ahí también queremos y vamos a modificar algunos temas, o vamos a comenzar a flexibilizar con el tiempo algunos temas relacionados, por ejemplo, a la denominación de carreras, ¿no? La denominación de carreras, yo creo que había un enfoque, o hemos tenido un enfoque, porque me tengo que poner también, digamos, del lado público, ¿no? De decir, bueno, esta carrera se llama así, y no le puedes poner otro nombre, ¿no? Y yo siempre pongo el caso, ¿no es cierto?, de que en el catálogo tenemos una carrera en la familia de turismo y hotelería, que es algo, administración hostelera, no recuerdo, pero se utiliza el término hostelero, ¿no? Y todo el mundo de los genera un conflicto grande porque hostelero no lo entiende nadie, pues, ¿no? O sea, eso es bastante hispano-peninsular, ¿no es cierto?, pero aquí en el país son muy poco sector productivo que utiliza ese término, y son muy pocos jóvenes que se sienten cómodos estudiando hostelería, ¿no? Entonces vean administración hotelera, administración de hoteles, ¿no? Entonces, cómo salvaguardar la función del sector público de ordenar la oferta, pero al mismo tiempo respetar qué cosa es lo que dice la demanda. Vamos a buscar mecanismos para poder conciliar esto, y no quedar, ¿no es cierto?, como el ministerio dice que tiene que ser este nombre y obligamos a tener este nombre, no. O sea, vamos a buscar, ¿no es cierto?, un mecanismo que pueda desarrollar estas y digamos así, solucionar estos impases que tenemos regularmente con cada institución. Por cada uno de estas condiciones, ¿no?, hay componentes, hay indicadores, hay medios de verificación. Yo creo que esto realmente, frente al modelo de autorización anterior, es un avance importante, ¿sí? Les voy a ser sincero, hay muchos aspectos del reglamento que no me gustan, que me parecen excesivos, incluso yo creo que podrían exceder la ley, y ahí es uno de mis temores, el tema de las barreras burocráticas, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para poder detectar las barreras, ¿no es cierto?, que no se pueden imponer a instituciones educativas que tienen carácter autónomo, como son las instituciones privadas, pero ojo, también las instituciones públicas tienen ese carácter autónomo. Entonces, ¿cómo logramos establecer un justo medio en el cual las condiciones básicas realmente sean las condiciones que por ley y que por reglamento estemos obligados, ¿sí?, a velar como sector público, y por otro lado como administrados, a que ustedes le den fiel cumplimiento? Aún siento, ¿no es cierto?, que hay algunos temas del reglamento, por ejemplo, que no han considerado la necesidad de expansión de la educación superior tecnológica. Por ejemplo, una frase que me parece fatal, se lo voy a decir sinceramente, lo he comentado ayer con el ministro, o la semana pasada con el ministro Wexler, que va a exponer mañana en el Congreso justamente estos temas referidos a la ley y al reglamento de institutos, es que no se puede compartir infraestructura con otro nivel educativo, ¿sí? Yo, cuando salió el reglamento, yo en ese momento estaba en el sector privado y teníamos, no como, digamos, estrategia de expansión, sino teníamos un proyecto bien interesante que a través de la corporación teníamos con una cooperación internacional para potenciar educación superior tecnológica en colegios agropecuarios de Huancavelica, de Huánuco y de 2 regiones más que no recuerdo, ¿no? Medio año trabajando y luego, bueno, llegó esto. Entonces,
¿Cómo hacemos como sector público para que institutos, como por ejemplo el Instituto Suiza de Pucallpa, pueda ser un centro, ¿no es cierto?, que amalgame colegios secundarios agropecuarios, cuando la misma ley dada por su mismo sector se lo está impidiendo, o por lo menos le está poniendo algunas trabas? O sea, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, para cambiar eso? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, mencionaba ahora nuestra anfitriona, que llenar los formatos, ¿no es cierto?, es bien trabajoso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo hacer efectivamente que la información que comiencen a consignar sea información que pueda ser efectivamente supervisable y fiscalizable por el sector público. O sea, ahí tenemos todavía, o sea, algunos retos que debemos de lograr mejorar en este proceso de licenciamiento. Estos son los componentes, son los indicadores en el caso de la condición 1 de gestión institucional. Estos son los temas, ¿no es cierto?, que tenemos que comenzar a trabajar. Hay algunos divorcios entre los lineamientos académicos generales y el proceso de licenciamiento, que yo creo que podemos afinar, pero que sin embargo no afecta el proceso que estamos llevando adelante de licenciamiento, ¿no? Sino que al contrario, o sea, hacia adelante yo creo que lo podemos mejorar. Y tomando un poco lo que ha mencionado Luis Lescano, yo creo que efectivamente en una mirada, ¿no es cierto?, y yo creo que el tema de la ley la nueva ley del CINEACE que estamos trabajando en una comisión puede plantear un sistema de aseguramiento de la calidad que sea más amplio que solamente el proceso de acreditación y que involucre una ligazón directa con el proceso de licenciamiento. Si como país logramos un sistema de aseguramiento de la calidad, yo creo que en ese contexto el licenciamiento sería el punto, digamos así, de ingreso a lo que es brindar el servicio educativo. Y posteriormente ya es efectivamente una ruta hacia la acreditación, una ruta hacia la calidad, que no debería de requerir un nuevo proceso de licenciamiento. Si tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad donde los mecanismos de supervisión y para los que infringen la ley también de sanción, ¿no?, y de premio y de promoción, ¿no es cierto?, para los que entran a este proceso de calidad, yo creo que en ese contexto el licenciamiento sí podría ser solamente un primer, digamos así, peldaño para poder ingresar al sistema, digamos, al mercado educativo, tanto público como privado, indistintamente. Veamos el caso de otros países. En otros países, por ejemplo, en Chile, las instituciones en algún momento tenían un proceso de licenciamiento de 10 años y después de 10 años tenía unos resultados que no eran de licenciamiento, sino resultados en temas de inserción laboral, etcétera, etcétera. Las instituciones tenían autonomía plena, es decir, ya no pasaban por procesos de licenciamiento. Lo mismo pasa en los modelos europeos, en los modelos de Europa del Norte, lo mismo pasa en Corea. Yo creo que el tema, ¿no es cierto?, de ir hacia la autonomía de las instituciones y estos sistemas de aseguramiento de la calidad son bien importantes. Infraestructura, equipamiento y recursos. Y acá yo creo que este es yo creo el punto en donde, por lo que tenemos hasta ahora de experiencia en lo que han ido presentando como licenciamiento, es en donde hay algunos desfases, y yo creo que es aquí en donde nosotros ponemos mucho énfasis. O sea, si no hay infraestructura, si no hay equipamiento, entonces el licenciamiento no se da, ¿sí? Sin embargo, tenemos algunas reflexiones al respecto también. Una carrera de 5 años, una carrera universitaria, una carrera de 3 años, de acuerdo a la normativa de hoy, tiene que tener todo el equipamiento y toda la infraestructura de pie, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el tercer año ustedes utilizan, voy a poner el nombre de cualquier, simulador de domótica, ¿sí?, en el tercer año? Resulta que los obligamos a tenerlos desde el primer día, ¿sí?, y no lo van a utilizar hasta el tercer año. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada totalmente reglamentaria. Puede ser una autocrítica, es un autoflagelamiento, o sea, eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Pero entonces estamos obligando tanto al público como al privado
a tener un equipo que no va a ser utilizado, sino de aquí, estamos en el 2018, el 2021, ¿sí? Desde el primer día. Y eso, ¿no?, se deteriora, se deprecia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo mejoramos esa parte? ¿Con plan de inversión? O sea, ¿cómo lo vemos, digamos, de una mejor manera? Por otro lado, tampoco está permitido el licenciar proyectos. Yo creo que ahí hay un riesgo, porque si entendemos nosotros cuál es la lógica de la inversión pública y también la lógica de la inversión privada, hay muchos inversionistas muy importantes en ambos, regiones, obras por impuestos, inversores privados, ¿no es cierto?, que quieren licenciar con el Ministerio de Educación a través de un proyecto, de una maqueta, de una propuesta. En la ley anterior se podía, ¿sí?, pero ahora no, o sea, ahora tiene que estar el proyecto levantado. Algunos lo ven como un avance, yo no necesariamente lo veo como un avance, tiene sus pros y sus contras, es un tema también que lanzo y que podría ser interesante de poder debatir, ¿no?, porque hay algunos temas que creo pueden mejorarse en este punto. Eso es lo que me preocupa en esta parte, ¿no? O sea, el hecho de que la ley y el reglamento te dice hoy tienes que tener todo el equipamiento, toda la infraestructura, ¿no? Y si no, no tienes el licenciamiento. O sea, ¿cómo también podemos mejorar en este punto? El tema del personal docente, el punto que es complicado es el famoso 20% de docentes a tiempo completo, ¿sí? Como yo soy en parte culpable de la ley, voy a decirles por qué el 20%. No tengo idea por qué el 20%. Fue una decisión política, fue una mala copia de la ley universitaria, fue una decisión política no propuesta por el Ministerio de Educación, no tiene un sustento técnico, es la realidad, hay que decir la verdad, no hay un sustento técnico para eso. Si nosotros vemos en el sector público, un 40% en promedio de los docentes, hasta más, creo que 45, 48% de los docentes están a tiempo completo, son nombrados, permanentes. En algunos institutos son el 60, 70%, pero hablo más o menos del promedio. Se ha tenido la decisión sensata de decir, bueno, ahorita 10% y después el 20%, pero creo que eso depende bastante de la dinámica y de las características de cada institución. Incluso hablo dentro de la experiencia pública. Hay institutos públicos que sí requieren muchos profesores a tiempo completo, depende bastante de la calidad de la oferta, del tipo de carreras que se dan en cada una, pero en otras no. O sea, en otras muy probablemente necesitas el 10% de gente que esté en cargos jerárquicos, que tengan la responsabilidad, ¿no es cierto?, de todo lo que es la programación, todo lo que es la ingeniería educativa, ¿no? Pero de ahí todo lo demás tiene que ser por horas, ¿no? O sea, pues puede tener carreras bastante dinámicas que no requieren esa estructura. O sea, ahí hay un vicio, yo creo que eso debería de negociarse en alguna de las modificaciones que se quiere plantear a la ley, y yo creo que es uno de los temas que mañana en el Congreso, porque la verdad del Congreso de mañana es para plantear, ¿no es cierto?, desde el lado del sindicato y de otros actores, algunos cambios a la ley y al ministro que va a estar presente en la primera hora mañana en el hemiciclo del Congreso. Yo creo que ahí hay un punto en relación a lo que es el tema docente que es importante. En cuanto a la previsión económica y financiera, realmente ahí yo creo que tiene que verse en relación, por ejemplo, a lo que es la inversión del equipamiento que hablamos antes, ¿no? O sea, podemos tener, ¿no es cierto?, un plan de inversión que pueda formar parte de este licenciamiento, en el cual se guía específicamente el primer año, esta es la inversión, segundo año, en el tercer año voy a comprar el equipamiento tal o cual, cómo puedo, demostrar que esto es posible, entre otros temas, ¿no? El procedimiento, muchos lo conocen, y aquí hay otro problema que creo que nace de la ley, ¿no?, y que estamos tratando también de mejorar. Este es el flujograma, es un flujograma que ustedes, si ven ahí, pasa por diversas instancias. Sin embargo, tenemos que buscar un proceso de optimización, ¿no es cierto?, de estos tiempos. Pero hay un problema que yo creo que ha sido de interpretación legal, que me parece correcta,
pero que ha podido, digamos, hacerse de otra forma, y es que el licenciamiento se aprueba por resolución ministerial. Ustedes dirán, bueno, está bien, ¿no? O sea, que un instituto nuevo sea aprobado pues, por una resolución a nivel de ministro, pero la interpretación legal que se ha hecho de la ley señala que la ampliación de oferta, es decir, carreras nuevas, también son autorizadas por resolución ministerial. Entonces, allí nos autogeneramos un cuello de botella. O sea, imagínense, pues se le ocurre a Avansis hacer una carrera pues, técnica, ¿no? de informática, y lo tiene que firmar el señor Wexler. ¿Sí? O el Instituto Quipu del Cusco, ¿no es cierto?, abre una filial, ¿no es cierto?, con una carrera de informática ahí en el Cusco, y eso lo tiene que firmar el ministro Wexler. Con todo lo que tiene que firmar, entonces allí nuestro cronograma, ¿no? se amplía. Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar algunas modificaciones. Está bien, un instituto nuevo sí, con resolución ministerial, o sea, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Es en el licenciamiento inicial, ¿no? Tal como lo preveía Lucho al momento de hacer esta introducción, o sea, está sentado al mercado una norma, ¿no es cierto?, de alto rango, pero ya carrera nueva, ¿no? Y cierre, o sea, si quieren cerrar una carrera también la tiene que cerrar, ¿no? La tiene que firmar el ministro. Entonces ahí fallamos, ¿no? O sea, entonces si mejoramos esto, yo creo que podemos también tener un proceso de licenciamiento, ampliación, ¿no es cierto?, mucho más ágil. Tenemos 90 días y estamos logrando hasta ahora en los expedientes, incluso, ¿no?, de los que han presentado. O sea, una cosa es que se presente un instituto con 3 o 4 carreras, y otra cosa es con 37, 14 filiales. O sea, ahí necesitamos, ¿no? O sea, si me presentas 37 carreras, no te sorprendas porque tu informe tenga 100 páginas, ¿no? O sea, tampoco, evidentemente, ¿no? Al margen, ¿no es cierto? Y eso sí, se le ha pedido mucho a los chicos, ya que hay muchos abogados, así como Lucho, como Cristian, que son bastante meticulosos con todo esto, de tener un sustento bastante legal a cada una de las observaciones. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que hay observaciones formales, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que nuestro principio es respetar la ley. La ley dice que ustedes tienen que darnos una copia física y una copia electrónica. Y si no está la copia electrónica, lo siento, es una observación. Porque eso me lo manda el reglamento, me lo manda la ley. ¿Sí? Pero ahí está, yo creo que la flexibilidad está aquí. No está en el problema, ¿no es cierto? No está en el reglamento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos casos? Si yo fuera legalista, ¿no es cierto?, y ustedes no me dan una copia electrónica de su PAD, de su reglamento interno, si yo fuera legalista, les niego el licenciamiento. Y todos esos expedientes, ¿no es cierto?, que han hecho, y todo el procedimiento, y los 60, 70, 80 días que han demorado, ustedes lo pierden, ¿no? Pero allí está justamente el tema de la flexibilidad que debemos de tener con estas cuestiones formales. Comunicación. La posibilidad que tengan ustedes de subsanar, ¿no es cierto?, estos pequeños detalles. Hay otros, como digo, del equipamiento, ¿no es cierto?, de la infraestructura, en donde nosotros decimos, bueno, o sea, acá ya son cosas mayores y definitivamente tenemos que pasar el licenciamiento. A lo que voy es lo siguiente. Yo creo que uno de los pasos que no se ve en el flujograma, y es algo que hemos instaurado en el equipo, y es ver efectivamente por qué, en el caso de que deneguemos una autorización, ¿por qué le estamos denegando? Yo creo que eso es bien importante. Y señalar cuáles son los motivos fuertes, ¿no?, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no?, ineludibles, por los cuales tenemos que rechazar una solicitud de licenciamiento. Y las otras formales, que yo creo que con un primer informe deberían ustedes levantarlo fácilmente. Lo que hemos logrado nosotros con las instituciones es tanto por ahora privadas, pero también yo he conversado personalmente con instituciones públicas, es hablar transparentemente. O sea, ¿qué es lo que tienes? Incluso varias instituciones privadas han solicitado una cita para mostrar su expediente de licenciamiento y ver si efectivamente cumple. Muchos llevan dudas. Hemos tenido reuniones con algunos institutos que nos han hecho preguntas y ya han logrado presentar sus expedientes, ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad está por ese lado. O sea, sí, la ley y el reglamento son estrictos en muchos de los requisitos de los medios de verificación,
pero también cuando son cuestiones formales uno tiene que ponerse del lado del bien común. O sea, te voy a negar porque te olvidaste de poner la copia electrónica de tu reglamento. Chochera, mándamelo por correo, ¿ya? O sea, por ahí voy, ¿no es cierto? O sea, la flexibilidad está por ese lado. O sea, tenemos que lograr que efectivamente podamos tener un proceso totalmente eficiente, y eso es, digamos, una alianza de confianza, porque con eso lo que estamos haciendo es salvaguardar un procedimiento que va a buscar el bien común de muchos jóvenes que están esperando una educación de calidad, de instituciones que definitivamente, públicas y privadas, den una formación de calidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes, lanzar algunas ideas. Como ven, ustedes no nos sentimos absolutamente blindados con la norma, ni con las leyes, ni con los reglamentos, sino que creo que este proceso de licenciamiento no es un proceso del Ministerio de Educación, es un proceso de una gran familia que es la educación superior tecnológica. Y creo que este proceso, al no ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, digamos, delega en las instituciones mucha responsabilidad también. No solamente para cumplir con los requisitos, sino que también nosotros tenemos la total apertura de poder escuchar por cada uno de los expedientes que están entrando, y no me va a dejar mentir Diana, es un proceso de aprendizaje también para nosotros, para poder mejorar el proceso, para saber que esta persona es, ¿no es cierto?, poder conformar equipos al interior para poder optimizar estos procesos. Las críticas que ustedes nos hacen, oye, pero esto, ¿por qué lo ves? Esto puede ser una barrera, ¿por qué no has hecho, ¿no es cierto?, el cruce acá? O la información, ¿no es cierto?, sí está consignada, etcétera, también nos ayuda a crecer, porque este es un proceso en el cual nosotros tenemos, yo creo, dos grandes objetivos. Primero, yo creo que este proceso tiene que diferenciarse totalmente de lo que es el proceso de licenciamiento de universidades, ¿sí? Este proceso, lo que nosotros tenemos, digamos así, como perspectiva, es que puedan sentir de que tiene un valor agregado, de que el ser una institución licenciada efectivamente tiene una ventaja, que no solamente da la ley, sino que también les permite a ustedes implementar varios mecanismos como el bachiller técnico, por ejemplo, que es un tema bastante importante. Y por otro lado, yo creo que es una construcción colectiva, que todavía no está completa. Todavía tenemos que perfeccionar muchos procedimientos, y ese plazo que tenemos, o ese cronograma que tenemos al 2024, definitivamente queremos que sea mucho más corto, para que efectivamente la dirección del Ministerio de Educación pueda apuntar ya a concentrarse más en la promoción de la calidad, que propiamente de estar, ¿no es cierto?, en un proceso que debería de ser único, una sola vez. Yo me imagino, si este año licenciamos, dentro de 5 años vamos a estar en la misma vorágine. Creo que tenemos, como bien dice Luis, o sea, de repensar este proceso mediante este proceso de aseguramiento de la calidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y agradezco a todos su atención.